Hermanos, en esta solemnidad de Corpus Christi, con mucha alegría comparto la reflexión de las lecturas que en este día nos acompaña. Es interesante ver cómo en este día las lecturas nos habla de la memoria, nos habla del recordar. Cuánto importante es esto para nosotros, para nuestra vida personal, para nuestro pueblo, para la humanidad entera. En las lecturas de hoy, en varias ocasiones, ¿no?, sale este tema del recordar. Cuando Moisés dice a su pueblo, recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer. Recuerda que en el desierto, cuando estuvimos, nos ha alimentado con el maná. Y Jesús hoy también nos dice a nosotros, ¿no? Haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía. El pan bajado del cielo, que en el Evangelio de Juan lo dice una y otra vez, el pan bajado del cielo es el sacramento de la memoria. ¿Qué cosa quiere decir esto, no? Que nos recuerda todo el amor de Dios que ha tenido hacia nosotros, ¿no? Todo el amor de Dios que no es algo así abstracto, sino algo concreto, algo tangible y real, ¿no? Recuerda, nos dice la palabra de hoy, ¿no? Recuerda lo que el Señor ha hecho y ha obrado en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Entonces, recordar es esencial para la fe, ¿no? Hacer memoria es la fuerza de un pueblo, nos lo recuerda también Papa Francisco. Entonces, es interesante cómo el hacer memoria para uno es así tan importante como lo es, ¿no?, el agua para las plantas, como es el oxígeno para nosotros, ¿no? En este tiempo, sobre todo de pandemia, se siente mucho decir que se necesita oxígeno, ¿no?, para los enfermos, para las personas que están así enfrentando esta enfermedad del virus del COVID, ¿no? Hay que recordarnos cuánto importante entonces es la memoria, ¿no? Porque esto nos ayuda a permanecer en el amor, ¿no? Quiere decir que es llevar a Dios en el corazón y recordarnos siempre cuánto nos ama y cuánto estamos llamados también nosotros personalmente a amar, porque todo el amor que nosotros recibimos no debe quedar solo para nosotros, ¿no?, sino también para donarlo a los demás, ¿no? Lamentablemente vivimos una crisis respecto a esto, ¿no? Nosotros somos un pueblo que fácilmente se pierde la memoria, ¿no? Se olvida de lo que ha pasado, o sea, porque hacer memoria no quiere decir, o recordar no quiere decir que tú tengas que retroceder en la vida, ¿no? Sino recordar quiere decir que tú tienes que hacer venir a la mente esos hechos, también los hechos dolorosos o los hechos también que nos han alegrado la vida. Hacer memoria te hace recordar que ahí ha habido un pasaje de Dios, que ahí ha pasado Dios, ¿no? ¿Qué cosas suceden normalmente en nuestra vida, ¿no? Que nos olvidamos del pasado o no queremos recordarlo, ¿no? Porque buscamos lo que nos es más cómodo. Hasta el pueblo de Israel ha vivido esta experiencia, ¿no? El pueblo de Israel sabía y tomaba conciencia en algunos momentos cómo Dios le ha acompañado a lo largo de los años en el desierto, cómo lo ha alimentado y sin embargo se ha lamentado de comer la misma comida, de estar comiendo siempre cebollas, sin recordarse que en el tiempo de esclavitud sobre la mesa, ¿qué era lo que comían? Sino eso del cual se están lamentando ahora. Entonces, nosotros tenemos así, ¿no? Tenemos una memoria selectiva, ¿no? Recordamos solo lo que nos conviene o solo lo que a nosotros nos hace sentir bien, y esto no es correcto, ¿no? Porque es poner a Dios de lado, ¿no? Es sentirnos nosotros autosuficientes, es sentir que todo lo que nosotros somos ahora o lo que hacemos es gracias a nuestro mérito, creemos en una autosuficiencia. Entonces, lamentablemente, este aspecto, ¿no?, de esta facultad que tenemos de hacer memoria, ¿no?,
está en crisis, ¿no? Está en crisis porque no recordamos, como les he dicho antes, de las cosas que nos es cómodo, de la novedad, ¿no? Se vive el instante, ¿no? Se vive el instante sin ir en profundidad, ¿no? Sin ir en profundidad, sin esa dimensión que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces la vida exterior se fragmenta, ¿no? La vida exterior se fragmenta, mientras la vida interior se vuelve inerte. Entonces, hoy en esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, nos recuerda, ¿no?, que es propio en esa fragmentación de la vida que Dios sale a nuestro encuentro a través de la Eucaristía. Muchos recordarán que en este día, ¿no?, en muchas partes del mundo, y si no es en todas las partes del mundo, en este día se solía hacer las grandes procesiones, ¿no? Las grandes procesiones con la Eucaristía por las diferentes calles de nuestro pueblo, y era un signo de cómo Dios visitaba a su pueblo, y la gente de verdad tiene mucha fe. Este año no lo podremos hacer por la situación que estamos viviendo, pero no tiene que venir menos esta fe que el Jesús que ha visitado en las calles de nuestro pueblo, bendiciéndonos, es el Jesús que está ahora en nuestros hogares, en nuestra casa, cada vez que nosotros elegimos de amar y cada vez que nosotros nos reunimos para rezar y para ponernos en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, en el pan de vida, en la Eucaristía, en ese pan de vida bajado del cielo, es el alimento que Dios nos da para cada uno de nosotros. Es ese alimento espiritual que nos ayuda a nosotros cristianos a caminar en la vida. También cuando hay en los momentos más difíciles, más duros, donde la cuesta se hace más difícil caminar, el alimento que nos da la fuerza para caminar en esos momentos es la Eucaristía. Entonces la Eucaristía es el memorial del amor de Dios por nosotros, ¿no? Es nuestra fuerza, es el apoyo de nuestro caminar, ¿no? No es algo abstracto, ¿no?, sino la memoria viva y consoladora del amor de Dios, ¿no? La Eucaristía forma en nosotros esta memoria agradecida. Papa Francisco muchas veces lo nomina esto, ¿no? Pidamos la gracia de tener una memoria agradecida, de recordar cuánto Dios ha obrado en nuestra vida, cuánto Dios nos ha amado y cuánto nosotros somos llamados a amar. Esto nos lo recuerda siempre, ¿no? Y también la Eucaristía, ¿no?, forma en nosotros una memoria libre, ¿no? Una memoria libre, porque el amor de Jesús es lo que sana nuestras heridas. Muchas veces no queremos recordar, ¿no? No queremos recordar el pasado porque hay muchas cosas que nos hacen sufrir, pero la Eucaristía es esa memoria que ayuda a sanar también esas situaciones que nos han hecho sufrir tanto, ¿no? Es una memoria paciente, ¿no? Es una memoria paciente, ¿no?, porque en medio de las adversidades, de las dificultades, en este tiempo, ¿cuántas familias han perdido sus seres queridos, ¿no? El otro día nos han hecho llegar una noticia de una familia que han perdido 3 familiares de la misma casa, ¿no? ¿Cuánto dolor estará viviendo esa familia, esos papás que se quedan o ven a sus hijos morir y sin poder ni siquiera saludarlos o darles el último adiós? Qué dolor hay ahí y qué fe tienen que tener, ¿no? Porque pueden decir, ¿y Dios dónde está? Dios, ¿dónde está? ¿Por qué en este momento no nos ha ayudado? ¿Por qué este momento se nos ha llevado a nuestros hijos, ¿no? Entonces, en medio de esa situación de tanto dolor, Jesús permanece en nosotros y con nosotros a través de la Eucaristía, a través de este pan bajado del cielo, consagrado por las manos de los sacerdotes, ¿no? Hermanos, no tenemos que perder nunca la fe ni tener duda de esto, ¿no? Entonces tiene sentido, ¿no? Tiene sentido el por qué tenemos que ir a misa. No es igual ir a misa o no ir a la misa. No podemos decir que es igual, ¿no? No podemos decir que tenemos... ¿Cómo podemos decir que tenemos poca fe en este milagro eucarístico que nos
que es Jesús mismo que está presente. ¿Cómo podemos ser que si compartimos el mismo pan, como dice la segunda lectura del día de hoy, nos sintamos más responsables los unos de los otros? No sintamos esta responsabilidad. El sufrimiento del otro debe ser mi sufrimiento. La alegría de las otras personas debe ser también mi alegría, ¿no? Entonces, mucha gente de verdad en este tiempo se está poniendo, ¿no?, en duda sobre nuestra fe, sobre la presencia de Dios y más aún sobre la presencia en este sagrado, en la sagrada hostia consagrada, en la Eucaristía, ¿no? San Antonio de Padua, que seguramente muchos de ustedes lo han conocido y lo hemos estudiado también en el colegio, ¿no? San Antonio de Padua era un gran orador, teólogo, ¿no? Y en su tiempo, cerca de los años 1200 más o menos, había muchos herejes, ¿no? Muchos herejes que habían desfigurado el dogma de la presencia real de la Eucaristía, ¿no? Pero él siempre con mucha convicción ha defendido siempre que Jesús, el Hijo de Dios, era presente en ese pan consagrado. Pero como siempre, hay siempre alguien que tiende más a enfrentarle y decir, bueno, Antonio, ¿no? Lo llamaban a Fray Antonio, ¿no? Había un hereje que se llamaba Bombillo. Este hereje se acercó donde Fray Antonio y le ha dicho, mira, basta de palabras, de discursos bonitos y todo cuanto, vamos a hechos concretos en la vida, porque la vida es así, necesito hechos concretos. Te pido de hacer un milagro, ¿no? Si tú realizas este milagro, este reto y este milagro, yo te aseguro que me voy a arrodillar delante de tu pan, ¿no? Le llamaba así, de tu pan a la Eucaristía. Entonces él ha dicho, bueno, ¿en qué consiste este reto? Y el Bombillo le ha dicho, yo tengo en mi casa una mula que por 3 días no le daré ningún alimento. Y dentro de 3 días nos encontraremos aquí en la plaza pública, delante de esta mi mula, y vamos a ver si la mula tiene el coraje de ir delante de tu pan eucarístico. Entonces San Antonio aceptó, ¿no? Aceptó este reto y bueno, pues así el hereje dejó de dar alimento a su mula por 3 días. San Antonio se puso en oración, hizo ayuno y todo, y llegó el gran día. En la plaza pública había muchísima gente, muchos de ellos para esperar el resultado de este reto que le habían lanzado a San Antonio, ¿no? Y así fue como la mula, el hereje trajo a su mula, y San Antonio, del otro lado de la plaza, se estaba acercando con la Eucaristía. Y mientras se acercaba con la Eucaristía, le dijo a la mula, ¿no? Le dijo así, en el nombre del Señor, ¿no? En el nombre del Señor, que indignamente llevo en mis manos, te mando que te levantes, te acerques y hagas reverencia a tu Creador. Haz que la malicia de los herejes, ¿no?, se confundan y todos entiendan la verdad de este Santísimo Sacramento, ¿no? De este Santísimo Sacramento que los sacerdotes, ¿no?, consagramos sobre el altar, y que todas las criaturas están sujetas a su Creador, ¿no? Mientras esto decía San Antonio a la mula, el hereje, claramente no perdía la ocasión, se acercaba con la hierba fresca, ¿no?, para darle a la mula, ¿no?, porque ¿qué animal no va a recibir alimento después de 3 días que no come? Pero la mula, como si pensara de verdad, no le daba ningún interés, ¿no? No le nacía ningún interés por la hierba fresca, ¿no? Más bien se levantó, ¿no?, caminó con mucha reverencia, ¿no?, delante, muy respetuosamente, dobló las rodillas delante de San Antonio, que llevaba la Eucaristía entre sus manos, ¿no? Y la cosa interesante también es esto, ¿no?, que la mula no se levantó hasta que San Antonio no le dio la licencia de levantarse.
Entonces, Bombillo, ese hereje, tuvo que cumplir su promesa. Se convirtió, ¿no? Se convirtió de todo corazón a la fe católica, ¿no? Y así los otros herejes también se retractaron de sus errores. Hermanos, si una mula ha logrado entender esto, la importancia de la presencia real en la Eucaristía, ¿cuánto más nosotros podemos hacer esto? Creer en la presencia real de Jesús. Pidamos al Señor la gracia de tener una memoria agradecida, porque la Eucaristía eso es lo que nos puede dar. Pidamos este don en este día de la solemnidad del Corpus Christi, la gracia de tener una memoria agradecida para recordar, ¿no?, cuánto Dios nos ama, cuánto Dios ha caminado a nuestro lado y cuánto Dios está presente en nuestras vidas. Pidamos juntos, hermanos, este don a Dios en este día de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias por este momento que hemos podido rezar juntos la palabra de Dios. Buena fiesta a todos.